En lugar del pastor principal, la directora de escuela dominical, pastora Jae-jung Lee, predicará el mensaje. Muchas gracias a Coro Shalom y Organización por su alabanza. También gracias al grupo Power Worship por su alabanza especial. Amados hermanos y hermanas en Cristo, creo que la mayoría de ustedes quieren tener los ojos espirituales para ver las cosas espirituales. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, los ángeles, entonces estaríamos muy felices. Porque gracias a estos podremos crecer espiritualmente muy pronto. Pero hay una cosa más que debemos querer tener, es el ojo espiritual de palabra, es decir, un ojo espiritual para entender la palabra. Nuestro pastor principal nos explicó dos tipos de ojo espiritual. Un ojo espiritual es para ver el mundo espiritual. El segundo ojo espiritual es entender la palabra de Dios. La palabra de hoy dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Esta palabra significa esto. Nuestro pastor principal nos explicó en estudio de Apocalipsis. En aquel estudio nos explicó sobre. Por lo tanto, si oyen otra vez esta parte del sermón del pastor principal, entonces sería mejor. Aprendiendo la palabra de Dios, Padre, también aplicamos esta palabra en nuestra vida uno por uno. Entonces podemos tener una prudencia para discernir cuál sea la voluntad, cuál sea la buena y bondad y maldad. Este es el proceso de abrir los ojos espirituales de palabra. Cuando tenemos este tipo de ojo espiritual, podemos entender verdaderamente la palabra de Dios. También con esta palabra podemos examinar a nosotros mismos y cambiar. Mientras tanto, nosotros podremos tener más esperanza del reino de los cielos. Creo que la mayoría de ustedes ya tiene ojos espirituales, es decir, ya se han abierto los ojos espirituales a ustedes. Porque la mayoría de ustedes están corriendo ardientemente para santificarse, para asemejarse al corazón de Dios Padre. Pero ciertamente hay una diferencia. Depende de cada uno la medida de abrir los ojos espirituales de palabra. Debido a esta diferencia, la velocidad de crecimiento de la fe son diferentes. Algunos siempre tienen esperanza abundante en la vida cristiana, pero algunos todavía sufren dolor y enfermedad. No hay gran diferencia antes y después de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen ojos espirituales de la palabra. Entonces, para ellos no se han abierto mucho el ojo espiritual. Yo explicaré 3 razones de esto. Por lo tanto, oyendo este mensaje, por favor examinen a sí mismos y por favor abren abiertamente sus ojos espirituales. La razón por qué el ojo espiritual de la palabra no se ha abierto mucho es que, primero, por la falta de conocimiento de la palabra. Por ejemplo, nuevos creyentes no saben la palabra de la Biblia y del sermón. Es decir, tienen mucha falta de conocimiento. Por lo tanto, dentro de su límite de la palabra, puede aplicar la palabra de Dios Padre en su vida. Antes, pastora Suji Lee nos dijo un testimonio de un nuevo creyente. Ya pasó mucho tiempo. ¿A qué momento yo fui nuevo creyente? Por lo tanto, no puedo recordar exactamente, pero comprende. Un nuevo creyente de nuestra iglesia conducía, pero un coche frontera se pasó de repente. Por lo tanto, este nuevo creyente salió del coche y dijo:
tú ya habrías muerto si no yo asistiera a la iglesia. Después de amenazar esto, este nuevo creyente estaba muy contento porque antes de conocer a Jesucristo, este hombre era muy violento. Y eso, en mismo caso, siempre golpeaba. Pero este caso, aquel momento, mostró gran tolerancia gracias a conocer al Señor Jesucristo. Así, nosotros podemos aplicar la palabra a medida que conocemos la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Si este nuevo creyente hubiera conocido esta frase bíblica, entonces no habría hecho así. Pero solamente dentro de su conciencia hizo así. Así, por la falta de conocimiento, no pueden entender la voluntad y bondad de Dios Padre. Por ejemplo, los que tienen mal vista, si vive sin gafas, entonces creo que no podría ver nada. Y así, si no tiene conocimiento de la Biblia, entonces será un ciego espiritual. Por lo tanto, no puede discernir cuál sea la bondad y maldad. Por ejemplo, esos días, la mayoría de ustedes están corriendo para tener amor espiritual entre los miembros de la familia. Pero para cumplir y tener amor espiritual, ustedes deben tener un conocimiento de amor espiritual, es decir, el 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Y nuestro pastor principal predicó exactamente cada frase de 1 Corintios capítulo 13 en el estudio de amor espiritual. Si tenemos este conocimiento, entonces creo que tendrá más posibilidad de cumplir amor espiritual. Hay dos casos de portarse indecorosamente, es decir, a Dios y al hombre. Por ejemplo, y llama en la noche muy tarde y visita la casa de otra sin aviso. Es una gran descortesía. También, por la palabra, si daña a otros, esto también gran molestia y insulto, hablando entre miembros de la familia. Por ejemplo, cuando los padres disciplinan a sus hijos, puede insultar y molestar a sus hijos. Por supuesto, empezó su disciplina por el amor, pero luego puede dañar a sus hijos por esta disciplina. Realmente, algunos padres no pueden hablar suavemente. Hace 2000 años, apóstol Pablo también dijo, Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo quiero compartir un artículo de periódico. En un hogar, una estudiante de secundaria quería ir a la iglesia en bicicleta, pero su padre dijo, ¿cómo puedes ir en bicicleta sobre el camino con helado? Pero este hijo ignoró la consulta de su padre y quiso llevar la bicicleta. Por lo tanto, este padre se enfadó mucho. Y en esta situación, su madre me dio, cariño, ¿te enfadas porque te preocupas por tu hijo? Y su padre asintió con la cabeza. Y esta madre dijo a su hijo, hijo, tu papá hizo así porque se preocupa por ti.
Y por fin este hijo entendió el amor del padre y volvió su bicicleta. Es decir, este padre dijo así porque amaba a su hijo y eso gritó así. Pero aunque tenía el amor, ese es su motivo, era amor, pero por el resentimiento y enfado de su corazón y causó este suceso. Si hubiera hablado de ese padre con amor y suavemente, entonces este hijo habría obedecido desde el principio. Sucede muchas veces en nuestro hogar prospecto. Los miembros masculinos de nuestra iglesia no habrá este suceso. Muchas gracias porque responden con amén. A propósito, lo que quiero decir es que entre los miembros de la familia también debemos compartir el amor espiritual. Para esto debemos aprender la palabra de Dios para conocer qué es la palabra, qué es el amor, cómo debemos hablar. Para esto debemos llenar el conocimiento de la palabra. Si no, sucedería la misma situación. Además, mientras tanto, no podrá darse cuenta de su falta y error. Además, sentirá gran pesado porque nuestros hijos no entienden nuestro corazón. Por lo tanto, primeramente, nosotros debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios Padre. Y así nuestro pastor principal siempre nos dice que nosotros debamos leer por lo menos un capítulo de la Biblia al día y memorizar una palabra bíblica, versículo bíblico al día. Especialmente el año pasado, nosotros hicimos una campaña de lectura de la Biblia. Antes una hermana preguntó, había un concurso de la Biblia. En ese concurso había una pregunta, ¿dónde está la historia de David? Una hermana respondió, en Génesis. Además, algunas hermanas no conocía Moisés, no conocía Faraón. Es decir, y Faraón apareció en el Éxodo y en la historia de Moisés. Pero esta hermana no conoció a Faraón. Es una gracioso, pero realmente es una cosa muy triste porque por eso estas hermanas parecen un nuevo creyente. En el caso de nuevo creyente puede aprender muchas cosas leyendo la Biblia, por lo tanto no necesita sentir una vergüenza. Pero aunque asistía a la iglesia por muchos años, pero no conoce como esas hermanas, entonces tal persona se debe examinar y deben pensar profundamente. ¿Realmente tiene el corazón pobre para aprender la palabra del Padre? O quizá tenga muchas cosas mundanas en su corazón, por lo que no hay espacio para poner la palabra de Dios. Es decir, tenemos muchas cosas mundanas en nuestro corazón, entonces no podemos anhelar por oír la palabra del Padre. Primera Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, nuestro pastor principal siempre nos dice que nosotros debemos cortar las cosas mundanas, por ejemplo, televisión, internet y videojuegos. Si realmente amamos a Dios Padre y anhelamos las cosas espirituales, entonces, aunque nadie nos diga, nosotros pondremos la palabra cerca de nosotros. Ahora, creo que algunos de ustedes no quieren cortar las cosas mundanas. Pero Salmos capítulo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Creo que no quieres tomar este sabor dulce de la palabra,
pastor principal también saboreaba ese sabor muy dulce de la palabra. Por lo tanto, siempre pide a nosotros que nosotros también debamos saborear este sabor dulce. Por lo tanto, ustedes deben pensar, yo también quiero tomar ese sabor dulce. Yo también quiero tener este interés en palabra. Con esa determinación, por favor, empezamos otra vez. Nuestro Padre Dios no nos ha dado para hacernos sentir abrido, sino Padre Dios quiere que nosotros sentamos el gozo espiritual y verdadera. Pastor principal nos dijo que aunque nosotros cortemos las cosas mundanas y tengamos el gozo espiritual y más grande, por lo tanto, Dios Padre nos dio la alabanza de Mamín. Gracias a esta alabanza de Mamín, nosotros podemos cortar las músicas mundanas. Por lo tanto, desde ahora adelante, por favor, saboreen, por favor, el sabor espiritual de la palabra. Además, saboreando mucho la palabra, ustedes pueden sentir más feliz en la vida cristiana. Por ejemplo, teniendo más conocimiento de la palabra, pueden orar más fluentemente. También pueden aplicar en su vida real cada momento se encuentren con dificultad y tribulación. Quiero compartir un testimonio de alguna hermana que tenía esta experiencia. Un líder pidió a esta hermana que leyera el testimonio de pastor principal muchas veces. Por lo tanto, esta hermana empezó a leer, ha leído 10 veces más el libro del amor espiritual, es decir, el cumplimiento del amor, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero antes ella tenía gran problema con su marido porque su marido era demasiado violento. Un día también fue sufrido mucho por causa de la palabra violenta de su marido. Pero de repente, en aquel momento, recordó una parábola del libro del amor espiritual. Aquel libro, el pastor principal dijo una parábola. Y una cristiana sufrió mucho por la persecución de su marido, pero llevó los casos de su marido en la reunión de madrugada. Gracias a esta devoción, su marido se convirtió y empezó a asistir juntos. Después de recordar esta parábola, esta hermana se arrepintió porque por lo menos su marido nunca golpeaba a ella. Y eso empezó a consentir a su marido. Sintió gran refresco, por lo tanto, y luego dio un testimonio al líder que había pedido que leyera este libro. Y así, si tenemos el conocimiento de la palabra, entonces el Espíritu Santo nos inspirará por la voz de espiritual y para hacernos recordar este conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra en nuestra vida real. Es decir, cuando tenemos el conocimiento de la Biblia, el Espíritu Santo puede inspirar a nosotros con la palabra de Dios Padre. Por lo tanto, ustedes deben leer por lo menos un capítulo de la Biblia. También deben memorizar una frase bíblica al día. Además, como esta hermana, usted debe leer los libros del pastor principal. Creo que Dios Padre aceptó su corazón leyendo 10 veces los libros del pastor principal. Por lo tanto, dio esta bondad en su corazón. Por lo tanto, nosotros también debemos mostrar nuestro corazón ante Dios. Entonces, podremos recibir misma gracia como a esta ella. Por lo tanto, Salmos capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra sucederá a toda su vida. Hermanos, la segunda razón porque los ojos espirituales no se han abierto para ustedes es porque han amontonado la palabra de Dios como un simple conocimiento. Es decir, si tenemos el conocimiento de la palabra, entonces debemos aplicar. Pero lamentablemente algunos tienen como un conocimiento simple. Hermanos, cuando oímos el sermón,
Y parecíamos que darnos cuenta de la gracia y de la palabra, pero si no aplicamos la palabra no tiene sentido. Por ejemplo, si tenemos las gafas, pero si usamos esas gafas, o aunque llevemos esas gafas, si hay demasiado mancha en lente, entonces no podremos ver claramente. Es decir, aunque tenemos muchos conocimientos y tenemos la armadura de Dios Padre, pero después, si no podemos aplicar esta palabra como una guía de la vida, entonces todavía nuestros ojos espirituales de la palabra no se han abierto. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 13 dice, Jesús dice sobre fariseos y publicanos. Entonces, entre dos hombres, ¿quién tiene ojos espirituales de la palabra? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, ¿quién tiene los ojos espirituales de la palabra? Creo que es publicano. Fariseos, creo que era número 1 de vivir conforme a la ley de Moisés, porque ya tenía conocimiento de la palabra de Dios Padre y eso trataba de vivir conforme a la palabra. Por lo tanto, a través de su oración nosotros podemos. Él ayunaba 2 veces a la semana, también daba diezmos de todo lo que ganaba. Además, oraba en el santuario, es decir, oraba sin cesar. Pero el contenido de la oración, en su oración no había misericordia y agradecimiento, ni justicia. Es decir, este fariseo no entendió la voluntad de Dios Padre que había dado la ley de Moisés. Por lo tanto, por la ley, condenaba y prejuzgaba, ignoraba y menospreciaba a otros. Es decir, no tenía la misericordia, justicia y verdad. Pero publicanos, aunque no vivía conforme a la palabra de su Padre, pero después de conocer su palabra, se arrepintió con lágrimas, con corazón humilde. Y así, aunque no tiene mucho conocimiento de la palabra, pero cuando aplica la palabra que ha conocido, entonces, tanto se han abierto los ojos espirituales. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios Padre que está en la palabra? Salmos capítulo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. También Mateo capítulo 12, versículo 7, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, la voluntad de Dios Padre que está en la ley, no practicar simplemente la palabra, la ley, sino aplicar con corazón sincero, entendiendo la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, cuando sacrificamos, cuando adoramos una vez, nosotros debemos hacerlo entendiendo la voluntad de Dios Padre que nos dio este servicio y holocausto. Estas personas tienen ojos espirituales de palabra. Por lo tanto, espero que ustedes también puedan examinar a sí mismos que tienen o no los ojos de fariseos. Por ejemplo, y creo que ustedes tratan de vivir y estudiar la palabra de Dios Padre. Nosotros siempre tratamos de congregarnos y oramos sin cesar. Y eso creo que la mayoría de ustedes quieren asistir hasta la oración de Daniel. Pero a veces están haciendo ardientemente para sí mismos. Yo quiero decir un ejemplo. Ahora no quiero atacar a algún individuo especial, sino quiero examinar a nosotros mismos. Por ejemplo, en la Biblia hay una historia de María y Marta. Creo que
algunas hermanas quieren ser como una María, por lo tanto, en el servicio están luchando para sentarse en la fila delantera. Es decir, quieren tomar buen asiento. Quieren adorar en el buen asiento, pero no quieren ceder. Además, algunas hermanas estudian mucho y oyen muchos sermones y leen muchos libros, pero en su vida no quieren aplicar estas palabras estudiadas. Por ejemplo, después de terminar la oración de Daniel, después de volver a su casa, estudia muy detalladamente la palabra de amor espiritual. Pero a aquel momento su hijo dice, madre, tengo hambre. Su marido también, cariño, tengo hambre. Comemos algo y hablamos un poquito. Pero esta hermana dice, yo tengo que estudiar hoy hasta algún punto. Yo tengo que acabar este libro hoy, por lo tanto, busca en la cocina. Entonces, los contenidos que estudiaba no tienen sentido. Es decir, perdía la oportunidad de aplicar la palabra de amor espiritual en su vida real. Además, algunos miembros memorizan los versículos bíblicos y eso siempre participan en concurso de memoria de la palabra. Pero con esta palabra siempre quieren atacar a otros, quieren juzgar y condenar a otros. Entonces, creo que será igual con los fariseos. Además, cuando preparamos la conferencia por los líderes de cada año, creo que la mayoría de ustedes quieren recibir la nota de la medida de fe y eso ayuda mucho y ahora con voto y ora a Dios Padre. Padre, por favor, dame la nota de la medida de fe. Por favor, acepta mi corazón ardiente. Ora de esta manera. Pero después de terminar su oración, cuando hablaba con otros, murmura de su hermano y critica y condena y hace y echa el rumor falso. Entonces, tal personas todavía no pueden darse cuenta de la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios Padre? Que está en la palabra de Dios Padre es el amor y felicidad. Romanos capítulo 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como esta palabra y el amor de Dios está en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es decir, la voluntad de Dios Padre que está en la palabra de Dios Padre es dar el amor y prosperidad en nuestra vida. Por lo tanto, si estudiamos y aplicamos la palabra como obligación, entonces no podemos sentir amor y felicidad que está en la voluntad de Dios Padre. Por lo tanto, no debemos aplicar y practicar esta palabra como una obligación ni por el temor. Entonces, por esta palabra no podemos sentir un sabor dulce. Además, algunos siempre quieren vivir conforme a la palabra de Dios Padre y guardan el día de reposo para evitar el infierno. Además, algunos tienen una impaciencia. Por lo tanto, se siente gran pesado aplicando la palabra en su vida. Pero hermanos, cuando entendemos la voluntad de Dios Padre, amor y felicidad, entonces nosotros podemos aplicar la palabra en nuestra vida, sintiendo el amor y felicidad, también la gracia de parte de Dios Padre. Si tiene este tipo de corazón, entonces el conocimiento de la Biblia no es un conocimiento simple, sino será una vida misma para ustedes. Entonces, todavía solamente tiene conocimiento simple de la palabra, entonces, ¿qué deben hacer? En este caso, deben orar ardientemente con su palabra y deben aplicar uno por uno diligentemente. Entonces, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podrán sentir la voluntad de Dios Padre que está en la palabra y por lo tanto podrán sentir el gozo y felicidad.
Además, la palabra de Dios no es conocimiento simple más, sino será un alimento de la vida. ¿Por qué debemos orar ardientemente? ¿Por qué debemos aplicar uno por uno esta palabra? ¿Por qué necesitamos este tipo de esfuerzo? Porque con los pensamientos de la carne, también con la maldad y pecado en su corazón, no pueden darse cuenta de la palabra correctamente. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Si tenemos la maldad y los pensamientos de la carne, no podremos darnos cuenta de la palabra de Dios Padre, pero cuando oramos ardientemente con fe del Espíritu Santo, entonces nuestro Espíritu Santo, que es la bondad misma, nos ayudará a darnos cuenta de la palabra de Dios Padre. También cuando aplicamos uno por uno esta palabra, nosotros podremos darnos cuenta: ay, por esa razón Dios Padre nos dio esta palabra. Es decir, podemos sentir el amor y capacidad de Dios que está en la palabra. Además de esto, si no cesa su oración ardiente y circuncida su corazón y elimina su pecado, entonces puede abrir más ampliamente los ojos espiritual de palabra. Es igual que limpiar la mancha de la lente. Si limpiamos la lente de gafas, podemos ver más claramente. 저도 그 말씀을 알기 때문에 어찌하든 불같이 기도하고자 뜨겁게 기도하고자 노력하고 있는데 그런데도 저는 깨달음이 Pero creo que algunos de ustedes pueden preguntar: aunque yo oro ardientemente, pero todavía no puedo entender la voluntad de Dios Padre por esta palabra. Hermanos, proceso depende del campo de corazón y depende del pecado amontonado de su vida. La velocidad de abrir los ojos espirituales será diferente, pero sobre todo, usted no debe darse por vencido, porque el Espíritu Santo ya mora en nuestro corazón. Además, para los miembros de Manmin, hay una gran oportunidad de abrir los ojos espirituales de la palabra. Por ejemplo, gracias a la justicia amontonada por devoción del pastor principal, a veces Dios Padre nos dio una oportunidad especial para que podamos abrir nuestros ojos espirituales. Entonces, aunque no podía darse cuenta de la palabra, gracias a esta oportunidad podrán darse cuenta más rápidamente. Yo quiero compartir otra vez un testimonio de una hermana. Esta hermana ya asistió 10 años a la iglesia, pero no tenía fe espiritual, solamente asistía a la iglesia el domingo. Aunque tenía mucho conocimiento de la Biblia, ya sabía de cortar las cosas mundanas y eliminar el pecado y maldad. Aunque se esforzaba algunas veces, pero no podía hacerlo. Por lo tanto, se dio por vencido, pensando que no puedo hacer. Además, esta hermana soñaba el sueño del pastor principal muchas veces. En su sueño, el pastor principal enseñaba fuertemente. En un día, el pastor principal dijo: hermana, tú vives como el rey de Israel. Por lo tanto, el mismo mañana, esta hermana leía la Biblia, Primera Reyes, y se dio cuenta de que la mayoría de los reyes de Israel no vivía conforme la palabra de Dios Padre y cometió gran pecado. Y esa hermana darse cuenta su vida real. Hermanos, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es una historia de Israel. Por lo tanto, parece que no tiene nada que ver con nuestra vida real. Pero así como esa hermana, realmente la palabra de la Biblia es un tipo de reloj, espejo para reflexionar a nosotros mismos
있었으면 좋겠습니다. Por lo tanto, ustedes deben leer la Biblia diligentemente. Volvemos al testimonio. A propósito de esta hermana, se dio cuenta de este problema, pero no se esforzó mucho y volvió al mundo otra vez. Pero un día fue diagnosticado el quiste de ovario. Cuando fue diagnosticado, esa hermana pensaba, por fin me ha llegado lo que debía venir. Moriré tan solo haber cometido pecado. 낙심하고 또 슬퍼했습니다. Y estaba muy triste. 감사할 수 없는 상황에서도 감사해야 된다는 말씀이 Pero 떠올랐습니다. se acordó de una palabra, debe agradecer cuando no puede agradecer. Es decir, recordó un conocimiento de la palabra. También sentía el amor de Dios Padre, porque castigando así quiere guiar a mí al reino de los cielos. Y también empezó a confiar en pastor principal. Además, en esa situación muy peligrosa, quiso leer otra vez la Biblia y obedeciendo a la voluntad del pastor principal empezó a leer desde Mateo hasta el final. Y eso chequeaba una palabra de haz y no lo hagas, guarda y descarta. En esta manera examinaba uno por uno. Antes memorizaba y leía, no leía muchas veces la Biblia. Pero en esta situación de peligros de la muerte, toda la palabra de Biblia parecía una palabra para ella misma y eso podía obedecer uno por uno. Además, y gracias a esta experiencia, podía cortar la cara de cerdo y los manitos de cerdo. Además, y cortó toda la relación con sus novios. Eliminó todos los números de teléfonos de los hombres de su teléfono móvil. Además, se rindió de servicio de red social. Lo que más emocionante para mí es que esta hermana leía la Biblia no como obligación, sino ella leía la Biblia para obedecer a la voluntad del pastor principal. Además, leyendo y estudiando la palabra uno por uno, ella quería recuperar la amistad con Dios. Y así, por fe y por amor, y obedeció uno por uno. Por lo tanto, en el día especial, y tocando la mano del pastor principal, ella recibió la sanidad divina. Aleluya. En el examen médico, los doctores dijeron que ella está sana. Ella ya tenía conocimiento que no debía amar al mundo, debía amar a Dios. También conocía el sacrificio del pastor principal, también grandeza del poder del pastor principal. Ya tenía conocimiento sobre estas cosas, pero no pudo darse cuenta en el corazón. Por lo tanto, no pudo vivir conforme a la palabra de Dios. Pero en el espacio del pastor principal recibió gran gracia y se dio cuenta y se abrió sus ojos espirituales y eso uno por uno se dio cuenta y eso aplicó la palabra de Dios Padre en su vida y eso recibió esta respuesta y bendición. Job era también. Creo que usted ya conoce muy bien sobre la historia de Job. Por lo tanto, yo no explicaré más profundamente. A propósito, para abrir los ojos espirituales de palabra, nosotros debemos seguir la bondad y verdad. Cuando el pastor principal predicó sobre Job, el fin de la prueba, Job pudo entender la voluntad de Dios Padre gracias a los ojos espirituales de la palabra. Pastor principal nos dijo en el estudio de Job, los que tienen buen corazón pueden creer en Dios Padre tan solo escuchar la palabra de Dios Padre, pero los malos deben ver milagros y señales prodigios para creer en Dios Padre.
Es decir, cuando tienen la prueba, pueden abrir los ojos espirituales. Hermanos, desde el principio, si hubiéramos seguido la bondad y verdad, entonces nosotros hubiéramos podido abrir más ampliamente y más rápidamente los ojos espirituales. Por lo tanto, el seguir la bondad y verdad es muy importante para abrir los ojos espirituales de la palabra. Quiero decir sobre esto un testimonio de un hermano. Este hermano en su hogar solamente su mamá y este hermano asisten a la iglesia, pero su padre, sus hermanos mayores, su hermano mayor, su hermana mayor no asisten a la iglesia. Además, la relación entre miembros no está bien. Por lo tanto, a veces tenían que vivir separados. Es decir, no hay paz entre sus miembros de la familia, pero este hermano confesó a pastor. En mi caso me gusta mucho la palabra de la santidad. Me siento felicidad porque gracias a esa palabra no luchamos. Espero que mi papá, mis hermanos mayores también escuchen más pronto esta palabra de la santidad. Confesé así. Además, este hermano vive muy lejos para venir a nuestra iglesia. Tarda casi 12 horas. Pero viniendo a esta iglesia, está trabajando como voluntario. Porque este hermano sentía el valor de la palabra de la santidad. Si realmente hubiera visto su actualidad, su ambiente, entonces se habría perdido su ánimo. Pero realmente sentía el valor de la palabra de santidad, por lo tanto confesó así positivamente. Cuando encendemos una lámpara y podemos ver más claramente así, si tenemos la bondad en nuestro corazón y iluminamos, y si seguimos a la luz, entonces esta palabra podemos entender más claramente estas palabras de la Biblia y del sermón. Por lo tanto, espero que todos puedan orar ardientemente y puedan aplicar la palabra que tienen como conocimiento. Además de esto, ustedes deben seguir la verdad y bondad gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Es mi oración por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, último, la razón por qué no se han abierto los ojos espirituales es porque ahora están contentos con la actualidad. Es decir, están contentos con el nivel actual. Por lo tanto, no quieren arrebatar el nivel más alto, aunque no comete pecado. Y trabaja en la iglesia y trabaja fielmente. Es decir, en el caso de los líderes, tienen ese problema. Aunque ya están sobre la roca de la fe y han entrado en el Espíritu, podrán tener este problema. Por ejemplo, si yo explico otra vez con gafas. Es decir, pueden comprar las gafas mejores, pero ahora están contentos con gafas actuales. Entonces no pueden ver más claramente. Además, depende de la tecnología de articulación, y depende de la tecnología lente, puede ser más claro y más limpio. Además, si veamos con microscopios, entonces podemos ver más pequeñas. También con telescopios pueden ver más ampliamente hasta las estrellas. Y así, con nuestro esfuerzo, nosotros podemos sentir más profundamente la palabra de Dios Padre. Podemos examinar más hasta tan pequeño, también podemos ver más ampliamente como micrófono y telescopio. Pero si están contentos y no quieren esforzarse más, no quieren meditar más, entonces, ¿cómo pueden hallar más maldad y error? Es decir, sus ojos espirituales no serán abiertos más ampliamente. Entonces, ¿qué deben hacer en este caso? Por personas deben confirmar y ver otra vez nuestra meta. ¿Qué es nuestra meta?
es liberarnos de la obra de la carne y reconocer y reconocido como hombre de espíritu o tomar gran posición en la iglesia. No. Más allá de estos, nosotros debemos asemejarnos al corazón de Dios Padre y deben ser los hijos verdaderos de Dios Padre. Esta es nuestra meta. Por lo tanto, nuestro pastor principal, sin cesar, nos dice que debamos correr para asemejarnos al corazón de Dios Padre. Pastor principal nos explicó, si estamos sobre la luz de la fe, entonces solamente 10% nosotros nos asemejamos al corazón. Si entramos en espíritu, 30%. Entramos en espíritu completo, 60% nos hemos asemejado a Dios Padre. Hermanos, estar sobre la luz de la fe y estar en espíritu, muy bien, pero todavía hay mucha distancia que debemos andar continuamente hasta nuestra meta. Por eso nosotros no podemos ser igual con Dios. Es decir, el 100% es imposible, pero aunque entramos en espíritu completo, debemos andar sin cesar, porque nuestra meta es tener la fe hermosa como los profetas de la Biblia. Creo que la mayoría de ustedes están corriendo para esta meta, pero mientras tanto, momentáneamente algunos pueden llegar hasta un punto ciego, es decir, están en este punto ciego, no pueden ver, no pueden hallar más y están estancados. ¿Qué es punto ciego? En nuestros ojos hay células oculares. Muchas gracias por estos datos. En nuestros ojos y dentro de nuestros ojos hay un punto en que no hay nervios de la vista. Entonces, debido a este punto ciego, no podemos ver. Por ejemplo, si hay un diseño delante de nuestros ojos y a cierta distancia, no podemos ver este objeto. Ahora no hace falta que hagan esto. Después del servicio, por favor, lo hagan. Aprovecho. Ciertamente, hay un punto delante de mis ojos. Hay un diseño. Pero a alguna distancia no podemos ver esta cosa. Y así, espiritualmente, en la vida cristiana también hay un punto ciego. Si no meditamos, si nos esforzamos continuamente, entonces llegaría a algún punto ciego. ¿Por qué? Por un orgullo. Por un corazón actancioso, nosotros no podremos hallar nuestra maldad y pecado. Entonces estará estancado, no puede desarrollarse. Entonces, ¿cómo puede vencer este punto ciego? ¿Cómo puede liberarse de este estado estancado? Para esto, ustedes deben tratar de compartir el amor de Padre Dios que había recibido. Nosotros cada uno recibimos gran amor de Padre Dios. El himno dice en su letra, aunque escribimos la gracia y amor de Dios Padre en el cielo y en el mar, nosotros no podremos escribir todo. Es gran abundancia de amor. Comparando con este amor que hemos recibido, nuestro esfuerzo, el amor que tenemos, es tan pequeño. Nuestra bondad es tan pequeño comparando con bondad de Dios. Y así, uno por uno, si hallamos, comparando con el amor de Dios Padre, entonces podemos ver a nosotros mismos. Y eso trataremos de agrandar nuestro amor para las almas. Quiero compartir otro testimonio. Un día yo mismo leía el libro de Jonás y yo sentí la grandeza de amor de Dios Padre para Jonás. Y gracias a esto, yo pude crecer un poco más. Creo que la mayoría de ustedes saben la historia de Jonás. En el servicio de viernes ya predico. Jonás
tenía que proclamar el juicio y castigo de Dios Padre a las personas de Nínive. Nínive era enemigo de Israel. Pero Jonás no quiso hacerlo y eso fue a Tarsis, porque Jonás no quiso ver el arrepentimiento de Nínive. Es decir, quiso castigar a Nínive. Y eso cayó en el vientre de gran pez y ayunaba 3 días. Y luego por fin obedeció y llegó a Nínive. Y gracias a esto, los nínives se arrepintieron y recibieron el perdón. Y Jonás estaba muy enfadado y eso Dios Padre hizo gran milagro para Jonás. Jonás subió al monte para ver la destrucción de Nínive. Era muy calor, hacía muy calor, por lo tanto Dios envió una calabacera para tapar la luz del sol y Jonás estaba muy contento gracias a esta calabacera. Pero de repente, por el viento oriental, esta calabacera se marchó. Jonás se enfadó mucho porque no podía ver la destrucción de Nínive. Además, calabacera se marchó y Jonás se enfadó mucho. Se rebeló a Dios y se enfadó mucho con Dios. Él vivió en el Antiguo Testamento, por lo que no pudo circuncidar su corazón. Por lo tanto, debemos entender, pero como una criatura, él no debía enfadarse con Dios Creador. A propósito, leyendo la Biblia, nosotros siempre pensamos en el amor de Dios Padre para los gentiles. También siempre pensamos en el autoconcepto de Jonás. Pero aquel momento yo sentía amor de Dios Padre para Jonás. Y también yo pude sentir el amor de Dios Padre para mí. Jonás estaba enfadado con Dios Padre Creador, pero Dios podía castigar, podía matar con su poder, pero su misericordia era muy grande. Por lo tanto, Dios dio una calabacera y marchó. Y mostrando este milagro, respondió para cada pregunta de Jonás y mostró, quería hacer a Jonás darse cuenta del amor de Dios. Dios Padre realmente ama a una alma. Y eso yo sentí este amor de Dios Padre para una alma. Para una alma. Yo pensaba, sí, con este amor, Dios Padre nunca me dijo sobre mi maldad, nunca me castigaba, sino con paciencia esperaba. Quería darme cuenta del amor de Dios Padre. Con este corazón, Dios Padre me ha guiado hasta ahora, aquel momento. Yo pude sentir esta gracia. Nuestro Señor Jesús también, colgándose, y nos dio su amor y ahora también está haciendo la oración intercesora. Nuestro pastor principal está guiando a nosotros con este amor. Yo también, como una pastora, trabajando como una pastora, yo pude ver a varias almas. Creo que la mayoría de las almas siempre quieren obedecer a mí, quieren servir a mí. Pero a veces algunos miembros no quieren obedecer a mí. A veces se irritan delante de mí. No quieren estar de acuerdo con mi decisión. Eso yo también. A veces yo sentía una molestia por causa de algunos desobedientes. Además, algunas hermanas no querían oír mi consulta. Al contrario, quieren dar consulta a mí. Quieren enseñar a mí. A propósito, cada vez yo veía a estas hermanas y hermanos, yo pensaba dentro de mi corazón, algún día cambiará estas almas. ¿Cuándo cambiará estas almas? Por supuesto, yo trataba de examinar a mí mismo, pero la mayoría de las partes del corazón yo sentía una lástima, me preocupaba.
por esas almas. Yo siempre preocupaba cuando cambiara esas almas. Y a veces yo quise darme por vencido a esas almas. Pero leyendo el libro de Jonás, sintiendo el amor de Dios Padre para Jonás, también recordando otra vez el amor del pastor principal para las almas, yo pude vencer mi límite otra vez. Yo trabajaba en el departamento de secretarios de pastor principal, por lo tanto, yo veía muchas veces la obra de pastor principal. Pastor principal tocaba las manos de pastor principal tenía que tocar la mano de miembros, más de 10,000 miembros en un día. Entonces, mientras tanto, dándose las manos, y algunos miembros preguntan varias cosas al pastor principal. Entonces, el pastor principal, aunque estaba muy ocupado, nunca rechazaba, sino con corazón amable respondía a cada pregunta. Mientras en medio de esos miembros, entre los miembros, algunos eran endemoniados, algunos tenían enfermedad epidémicos, algunos tontos, algunos no educados. Y eso preguntan algunas preguntas demasiado fáciles y algunas preguntas no tienen sentido. Pero el pastor principal nunca ignoraba, sino enseñaba suavemente, nunca menospreciaba hasta a los niños. A aquel momento, mirando esto, yo pensaba que nuestro pastor principal tiene mucho amor, tan emocionante. Nunca aplicaba su bondad en mi vida. También yo pude sentir amor, no pude sentir amor para mí. Tampoco no aprendía sirviendo a las almas por mí mismo. Pero después de conocer, después de sentir la enseñanza de Jonás, yo pude darme cuenta y respondiendo así, pastor principal esperaba con paciencia. Es decir, aunque era tonto y aunque era endemoniado, creo que ellos no podrán entender la palabra del pastor principal inmediatamente, pero el pastor principal explicó y mostró su amor. Y entonces, sintiendo su amor, creo que algún día esos débiles también, algún día podrían sentir el amor de Dios Padre y algún día pueden nacer el amor. Por lo menos, aunque no tiene casi ninguna posibilidad, el pastor principal quería tomar a ellos con amor. Después de darme cuenta y cambié mi pensamiento para las almas, yo puedo amar más comparando antes, más que antes. Aunque algunos miembros no asisten, no oran ardentemente, pero pueden asistir solamente el domingo. Pero yo puedo amar a tal miembros porque aunque no ora, pero asistiendo al domingo, creo que todavía tiene una posibilidad, algún día cambiará. Y a otros miembros tienen mucho de mérito, pero yo puedo ver su mérito. Mirando su pequeña bondad, Dios Padre abrirá la salvación, abrirá el camino de la salvación. Así yo siempre puedo ver positivamente. Este es el amor de Dios Padre para mí y para ustedes todos. Yo no era buena desde el principio hasta llegar aquí. Yo también tenía mucha maldad. Yo también tenía mucha mancha mundana. También en mi energía, en el campo de corazón, había mucho problema. Pero nuestro Dios Padre esperaba con paciencia, me ha guiado. Y me ha guiado nuestro pastor principal también. Gracias al amor del pastor principal, yo puedo estar en ese altar. Yo creo. Amados hermanos y hermanas, ya sea aunque conocemos alguna palabra y contenido de la Biblia y sermón, nosotros debemos meditar en esta palabra y aplicar en nuestro corazón. A medida que hagamos así, podemos sentir más profundamente y podemos cambiar más drásticamente.
축복이 무엇입니까? También, ¿qué es la bendición en nosotros? Nosotros tenemos pastor principal. Por lo tanto, gracias a la enseñanza del pastor principal, nosotros podemos cambiar. Además, pastor principal no enseña simplemente, sino practica por sí mismo. Y es mirando su vida, nosotros podemos ver el ejemplo de la palabra y bendición. Creo que ustedes ya han oído el testimonio de fiesta del Espíritu en mayo. Yo fui a la fiesta. También yo sentí gran amor de pastor principal. Por ejemplo, un pastor diseñó el paisajismo del jardín de pastor principal. Él me dijo que algunas flores no estaban bien para brotarse en aquella temperatura. Es decir, había muchos tipos de flores. Algunas flores eran adecuadas en temperatura, pero algunas flores no habrían podido brotarse, pero realmente estaba brotado. Por ejemplo, la rosa no podría brotarse por causa de la frialdad. Por lo tanto, en Corea del Sur hacemos la fiesta de rosa el fin de mayo o principio de junio, pero el principio de mayo nosotros podíamos ver la rosa en el jardín de casa de oración de pastor principal. Creo que es un milagro de amor de pastor principal que quiere mostrar buenas cosas. Pastor principal no sembró con corazón ocioso, sino con oración, con amor. Pastor principal sembró una por una para mostrar estas flores bonitas a los hombres de espíritu. Con esta oración sembraba, por lo que creo que emocionó al corazón de Dios Padre. Por lo tanto, los árboles y flores no podían brotar, estaban brotados en aquel tiempo. Los platos también. Normalmente cuando comemos, el plato fuerte es uno, carne o pez crudo, y sushi, etcétera, etcétera. Pero pastor principal preparó varios tipos de alimentos para que todos puedan saborear bien, conforme a su gusto. Es un amor muy delicado de pastor principal. Efesios capítulo 3, versículo 18, dice sobre amor abundante. 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이가 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하시리에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así Dios Padre nos da el amor abundante, más allá de los conocimientos y pensamientos de los seres humanos. El amor de la cruz del Señor Jesús también. Nuestro pastor principal también quiere asemejarse al corazón y amor del Señor Jesucristo y de amor de pastor de amor de Padre Dios. Por lo tanto, nos dio ese tipo de amor abundante. Además, nos ama tanto, por lo tanto, no nos daba el amor normal, sino quiere darnos el amor abundante, quiere dar más y más. Con este tipo de corazón, pastor principal nos ha guiado, también está guiando a nosotros. Nosotros también, como este amor, debemos ampliar nuestra vasija de corazón un poco más.
para llenar este amor y debemos compartir este amor con nuestros vecinos. Entonces, nosotros podemos sentir más profundamente el amor de Dios Padre que está en la palabra. Debemos abrir nuestros ojos espirituales de la palabra y debemos tener la fe muy alta como los profetas de la Biblia. Yo espero que todos ustedes puedan tener esta bendición. Quiero decir la conclusión. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy pensamos en la razón por qué no se han abierto los ojos espirituales. Primero, por la falta de conocimiento de la palabra. Y segundo, porque atesoramos la palabra de Dios como un conocimiento simple. Y tercero, porque estamos contentos con la actualidad. Y recordando esto, por favor, abre más ampliamente los ojos espirituales de la palabra. Quiero decir otro testimonio. Cuando yo era nuevo creyente, yo no tenía mucha falta de conocimiento. Yo no tenía ojos espirituales de la palabra. Por ejemplo, quiero decir una letra de la alabanza. No pude extender la mano primero, ni pude entender primero. Creo que ustedes ya saben esta letra. Cuando alabamos esta letra, y muchos miembros se arrepienten con lágrimas. Yo también vi esa escena. Cada vez yo veía un arrepentimiento de otros miembros, yo no pude sentir ningún remordimiento. Yo solamente alababa con gozo y sonrisa, porque yo nunca hallaba mi maldad y falsedad. Porque en aquel momento también yo había asistido a la iglesia. Yo siempre trataba de vivir como buena, por lo tanto yo no sentí ninguna maldad y pecado en mi vida. Pero un día Dios Padre me dio gran bendición y me dio una prueba de bendición. Y eso yo cambié drásticamente, porque cuando yo alababa esta alabanza, yo pude sentir mucha maldad de su corazón. Es decir, mis ojos espirituales se han abierto realmente. Y eso yo pude reflexionarme sobre mí mismo. A aquel momento yo casi perdí mi mente. Yo sentí gran dolor en mi corazón. Pero ahora, pensando otra vez, si no hubiera estado aquel momento, si no hubiera tenido aquella prueba, entonces todavía yo pensaría que esta palabra es para mi amigo, no para mí. Criticando así, yo no podré cambiar nada, no podría cambiar nada. Ustedes también, escuchando el mensaje de hoy, sintieron un gran remordimiento y hallaba gran maldad en su corazón. Creo que en su vida algún día puede sentir gran remordimiento escuchando el mensaje de este altar. Desde aquel momento ustedes deben agradecer y deben estar gozo más. Porque aquel momento es un momento de abrir sus ojos espirituales. Momento de abrir de sus ojos espirituales. Por lo tanto, con gozo y agradecimiento deben cambiar más rápidamente. Entonces, toda la palabra será un regalo para nosotros. Es decir, es un regalo para dar la felicidad y prosperidad. Cuando vivimos así, nosotros podemos asemejarnos al corazón de Dios Padre y podemos ser hechos hijos de Dios Padre. También podemos compartir ese amor con nuestros vecinos naturalmente. Tendremos gran abundancia en respuesta y bendición. Y la conferencia de pueblos y líderes está muy cerca. Pastor principal predicará la palabra de la vida otra vez. Y es con esta palabra entendemos la voluntad de Dios Padre y debemos sentir cuál es la buena voluntad agradable de Dios Padre. Y yo espero esto en el nombre del Señor Jesucristo, que es la palabra misma de Dios. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo hoy prediqué sobre la manera de abrir más ampliamente los ojos espirituales. Por favor, está con nosotros para que podamos abrir más ampliamente y recibir más gracia en la conferencia para los líderes. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo oro. Amén. Ahora recibiremos la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración.
Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo. Limpia y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Y ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Dios Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y toda potestad de aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Proteja a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y yo he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrezcamos los diezmos y las ofrendas cantando la canción cristiana número 236, El gran amor del Señor. Háblame siempre del gran amor del Señor Jesús una vez más. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame del reino de los cielos donde el Señor Jesús. Para que pueda saber de ese lugar. Cuéntame una vez más. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba.
Cuéntame el gran amor del Señor Jesús una vez más. Como las gotas de rocío se desaparecen en la mañana. Puedo olvidar fácilmente. Háblame siempre fácilmente para que pueda estar bien. Una vez más, cuéntame del amor que me salvó. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame del gran amor del Señor Jesús una vez más. Cuéntame del Señor Jesús, quien vino a esta tierra para salvarme. Él derramó su sangre por un pecador como yo. Cuéntame de esta bendición que recibí. Una vez más. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame del gran amor del Señor una vez más. Cuando la vanagloria de esta tierra me seduce. Cuéntame siempre del gran amor del Señor Jesús. Cuando veo la gloria del reino de Dios. Cuéntame del gran amor del Señor Jesús. Una vez más. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame del gran amor del Señor Jesús. Una vez más. Cuando la vanagloria de esta tierra me seduce. Cuéntame siempre del gran amor del Señor Jesús. Cuando yo veo la gloria del reino de los cielos. Cuéntame una vez más del gran amor del Señor Jesús. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame del gran amor del Señor Jesús. Una vez más. Cuando la vanagloria de esta tierra me seduce. Cuéntame una vez más del gran amor del Señor Jesús. La cuenta que yo siempre, cuando yo veo el reino de los cielos. Cuéntame una vez más
del gran amor del Señor Jesús. La cuenta que yo siempre escuchaba. La cuenta que yo siempre escuchaba. Cuéntame siempre del gran amor del Señor Jesús. Pastora Ijeong va a orar por los diezmos y las ofrendas. Dios Padre, aquí están tus diezmos y nuestras ofrendas de acción de gracias y las ofrendas para el templo. Por favor, Padre, acéptalas con agrado y pon tus manos sobre ellas para que así una medida buena, remecida, apretada y rebosando sea derramada sobre nuestro regazo. Por favor, responde a nuestras oraciones, peticiones y deseos de nuestro corazón. Padre, te ruego que protejas nuestros hogares, trabajos y negocios y bendícenos abundantemente para que nuestros diezmos y las razones para estar agradecidos aumenten. Muchas gracias. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos nuevos miembros. Cuando llamamos su nombre, por favor, pónganse de pie en su lugar. 김인순 성도님, 차인이 성도님께서 인도해 주셨습니다. 이영희 성도님께서 인도해주신 이창화 성도님, 이영희 성도님께서 인도해주신 주윤미 성도님, 이인호 구역장님께서 인도해주신 김학천 성도님, 이경화 구역장님께서 인도해주신 신춘화 성도님, 김향란 집사님께서 인도해주신 현일 성도님, 자리에 일어나 주시기 바랍니다. Pastor Ijeong va a orar por ustedes. Amado Padre, hoy día esos preciosos hijos tuyos han decidido formar parte de tu iglesia. Por favor, te ruego que les des como miembros de la iglesia central. Amén. Que sus almas sean prosperadas, que todo les vaya bien en sus vidas y que tengan salud física y espiritual. Por favor, que puedan estar firmes en la roca de la fe y que reciban la fortaleza, la gracia y la llenura del Espíritu Santo para vencer toda tentación en este mundo. Bendícelos para que así puedan buscar y conocer en forma personal al Señor Jesucristo y darle toda la gloria a Él. Que ellos amen al Señor y que sean amados por Él. Y te ruego que los guíes al reino de los cielos. Te doy las gracias y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos, Padre nuestro, y terminaremos el servicio dominical de la tarde. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.